Empezamos con un nuevo libro profético en esta mañana y vamos a estudiar el libro de Habacuc. Habacuc. Como siempre, empezamos mirando el significado de Habacuc. ¿Qué significa el nombre Habacuc? Es muy hermoso el significado de este nombre. Antes de darles la respuesta, quiero explicar un poco un detalle. Hasta aquí hemos visto ya varios profetas, y como ustedes habrán notado, los profetas son personas que vienen trayendo mensaje de Dios al pueblo. Entonces son representantes de Dios para con el pueblo. Ellos traen la voz de Dios, ellos traen el mensaje de Dios. Y la mayoría de los mensajes eran duros, son fuertes. Y tienen que ser fuertes, tienen que ser duros, porque Dios en su amor está queriendo llamar la atención de la gente en relación a su pecado. Necesitan arrepentirse de su pecado. Entonces Dios no puede ser manso, Dios no puede ser suave. Dios tiene que ser duro porque están en pecado, están en rebeldía. Entonces Dios, a través de sus profetas, ha estado dando mensajes fuertes, mensajes duros, procurando el arrepentimiento de su pueblo. Llegamos a este libro, el libro de Habacuc. Y en Habacuc vamos a encontrar algo distinto a los demás profetas. Habacuc no trae el mensaje de Dios al pueblo, sino en este caso, Habacuc es un personaje que lleva el clamor del pueblo a Dios. Parece la función de un sacerdote, de un sumo sacerdote. Pero él es profeta porque de todas maneras va a traer al pueblo la respuesta de Dios a ese clamor. Entonces Habacuc recoge el clamor de todas las personas para presentarlo a Dios. Es interesante esa función de Habacuc. Entonces, ¿cuál es el significado del nombre Habacuc? Es abrazo, pero tiene que ver con un abrazo intenso. ¿Han escuchado el abrazo de oso? Sí. ¿Han dado un abrazo de oso? Lindo es, ¿no? Lindo es. Cuando alguien está cumpliendo años, ¿qué haces? Y alguien que amas mucho, que quieres mucho, le das un abrazo de oso, un abrazo intenso. Eso es Habacuc. Eso es Habacuc. Es recibir un abrazo fuerte, mostrando el amor, mostrando el cariño. Ahora, Habacuc tiene ese nombre y esa es la intención de mostrar al pueblo, sí, yo estoy con ustedes, yo entiendo lo que ustedes sienten. Yo también pienso en las cosas que ustedes piensan. Soy profeta de Dios, pero eso no me ha hecho ajeno a ustedes. No estoy en otro nivel, no tengo otra percepción. Soy de carne y hueso como ustedes. Yo quiero abrazarles cuando ustedes sienten un dolor. Quiero estar con ustedes, quiero sentir, quiero que sepan que siento lo que ustedes sienten. Eso es lo que está diciendo Habacuc. Por eso es que Habacuc, al sentir el dolor de su gente, pues lo traslada a Dios. Y es el único profeta que lleva el clamor del pueblo a Dios. Interesante. También debo decirles, hermanos, que para empezar este libro hay un dato muy interesante, muy distinto a los demás libros. Por ejemplo, verso 1. La profecía que vio el profeta Habacuc. La presentación, como toda carta normal, es la presentación. En los demás profetas casi siempre dice, y vino palabra de Jehová. Y esto es lo que Jehová dice. Y Jehová es celoso, fuerte, y de frente va a la presentación de Dios al pueblo. Así son todos los profetas. Pero en Habacuc encontramos algo completamente distinto. ¿Qué es lo primero que dice el profeta después de la presentación normal y cordial? Verso 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Lo primero que sale de los labios de Habacuc es una pregunta a Dios. No está hablando al pueblo, sino de frente a Dios. Inmediatamente voltea los ojos hacia Dios y le lanza una pregunta con clamor. ¿Hasta cuándo, Señor? No es malo preguntar cosas a Dios. Mucha gente levanta preguntas acerca de aspectos de nuestra vida cotidiana. Pero creo, hermanos, que debemos recordar que hay dos maneras de hacer las preguntas, ¿no? Una manera cortés y una incortés. Falta de cortesía. Por ejemplo, como aquel varón que se casa y la primera noche de bodas amanece y muy romántico le pregunta a su esposa, ¿cómo amaneciste, cariño?
Pero después de unos años de casados, con los problemas encima, le dice, ¿cómo? ¿Amaneciste? Qué malo. Y yo creo, hermanos, que a Dios sí le podemos hacer preguntas. Habacuc le hace una pregunta. El pueblo, la gente, normalmente le hace preguntas a Dios, pero también debemos entender que muchos son irreverentes, irrespetuosos. He escuchado a tanta gente hacer preguntas acerca de Dios en una forma tan soberbia, tan altiva, tan irreverente. Gente que dice, si Dios es amor, ¿por qué hay tanto sufrimiento? Explícame, yo quiero ver a Dios para recién creer en Él. ¿Por qué los perversos prosperan? ¿Ese es el Dios que tú tienes? Y se burlan de Dios. Y lanzan preguntas acerca de Dios, pero sin ni un poco de cortesía, sino simplemente para manifestar su orgullo, su soberbia. En este caso, Habacuc está levantando una pregunta a Dios. Y debemos entender la pregunta de Habacuc. Él lo hace con mucha humildad, con mucha sensibilidad. Él está entendiendo a su pueblo. Noten la pregunta. Dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Habacuc está mirando al pueblo y dice, Señor, no entiendo por qué sucede estas cosas, por qué el malo prospera. ¿Por qué el justo es abusado por los injustos? ¿Por qué donde miro, donde voy, solo se ve violencia? Y son los violentos los que ganan, y no los pacificadores. ¿Por qué, Señor, yo clamo y no me escuchas? Pido que cambie esta situación y tú no me oyes. ¿Por qué, Señor, me permites ver estas cosas? No lo soporto, Señor. No puedo entenderte, Señor. ¿Por qué hay tantos niños muriéndose de hambre? ¿Por qué si eres un Dios de amor podemos pasar por algunas ciudades y ver la desgracia en la que viven algunos seres humanos? Es incomprensible, Señor. Mi corazón se parte al ver personas sufriendo de esa manera. No puedo soportar recibir noticias de ese tipo. No entiendo, Señor. Es una buena pregunta. Es una correcta pregunta. Habacuc está preguntando eso a Dios. Y creo, hermanos, que esa pregunta siempre está en nuestros corazones. ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Has observado las cosas en esta sociedad? Y puedes notar que es incomprensible por qué la gente perversa prospera. ¿Por qué a través de sus maldades crecen? ¿Por qué se llenan de riquezas robando a los pobres? ¿Y por qué Dios no pone un alto? ¿Por qué Dios no acaba con el pecado de la gente? Esa pregunta que está haciendo Habacuc es importante tratar, porque una mala respuesta a esa pregunta aleja a las personas de Dios, aleja el corazón de las personas del Dios verdadero que tiene la respuesta y la solución a estos aspectos. La gente da malas respuestas y busca malas respuestas, pero en Habacuc vamos a encontrar la respuesta de Dios. Habacuc levanta la pregunta, pero Dios se preocupa en dar la respuesta. Luego Habacuc dice, del verso 5 al verso 11, le dice, Señor, no entiendo. Ya, y está bien, nosotros estamos en pecado y seguramente necesitamos castigo. Eso lo entiendo, dice Habacuc. Habacuc no es ciego. Habacuc no está diciendo yo soy justo, recontra justo y no deberías tocarme. Eso no está diciendo Habacuc. Habacuc dice, sí, entiendo que estoy mal, pero Señor, si me vas a castigar, ¿por qué usas a uno más perverso que yo para castigarme? Señor, castígame, ya, lo entiendo, pero ¿cómo es posible que usas a un perverso para castigarme? Y levanta la pregunta en relación a Babilonia, a través de Nabucodonosor. Porque Dios decide usar a los caldeos para castigar a la nación de Israel por su pecado. Entonces Habacuc del verso 5 al verso 6 dice, Señor, ¿cómo es posible? ¿Qué está pasando aquí? Recuerden que Habacuc profetizó
simultáneamente que Jeremías. Y en el libro de Jeremías Dios dijo que Nabucodonosor era su siervo. Entonces Habacuc dice, Señor, ¿cómo es posible? Estás usando a gente perversa. Mira lo que son los de Babilonia. Y podemos leer en los versículos cuán malos eran los de Babilonia. Verso 8, sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Y cuando Nabucodonosor llegó a Israel, se llevó a todos los hombres fuertes, a los jóvenes, dejó la nación con puro ancianos, enfermos, niños, mujeres, que les era difícil trabajar las chacras. Entonces Habacuc dice, Señor, bueno, está bien, vas a castigar nuestro pecado, reconozco que estamos mal, pero ¿por qué usas a gente tan perversa para castigarnos? Es como que estás usando el mal para castigar. Ese punto no entiendo, Señor, no comprendo. Es una buena pregunta. El apóstol Pablo responde también a esta pregunta. Y el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, quiero que busquemos en el libro de Romanos, por favor, sin perder Habacuc, capítulo 5 de Romanos, versículo 20, capítulo 5, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Interesante esa definición del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, se necesita que el pecado abunde. Dios introdujo la ley para que el pecado abunde. Ahora, ¿por qué se necesita que el pecado abunde? Para revelar nuestra necesidad. Mientras el pecado no abunda, nosotros no nos damos cuenta de nuestra necesidad. Por ejemplo, cuando hablamos de lugares peligrosos, zonas, barrios en las ciudades, uno no quiere ir ahí, ¿no? Tú no quieres comprar tu casa en los peores lugares de algunas ciudades. No quieres ir allí. Si alguien te dice, toma $50,000, cómprate una casa, tú no vas a ir a los barracones de Lima y comprar tu casa allí. No quieres estar allí. ¿Por qué? Porque es un lugar lleno de pecado. Pero ¿qué hay de diferente entre ese lugar y otro lugar? Cuando piensas en Dios, tú dices, no, hay que ir a los barracones a predicar a Dios. Ahí sí necesitan de Dios. ¿Has dicho eso alguna vez? ¿Has escuchado a gente que dice eso? Entonces se necesita que abunde el pecado para que la gente entienda de su necesidad. Entonces Dios introdujo la ley para que veas que tú también eres pecador. Que no solo aquella gente que vive en esos lugares, sino que hay muchos que son pecadores y entre ellos estamos nosotros. Entonces Dios te dice, ¿tú eres mejor que ellos? Y Dios te dice, tú eres desobediente. No, Señor, yo no soy desobediente. Entonces Dios te da una orden para demostrarte que vas a desobedecer esa orden. Por lo tanto, eres pecador. Entonces Dios hizo que el pecado abunde. Dios permite que el pecado abunde, pero con un propósito. Y en el verso 20 sigue diciendo, para que el pecado abunde, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. Dios es tan misericordioso que permite que el pecado abunde para que tú clames a Dios y digas, me doy cuenta que soy pecador, y la gracia de Dios cubra todo tu pecado, todos tus pecados. Tan generoso es Dios. Entonces, cuando tú dices, ¿por qué tantos niños sufren? No es porque Dios directamente les está haciendo sufrir, sino porque es el resultado del pecado del ser humano. Pero la gracia de Dios está allí para cubrir todo eso, para perdonar los pecados. Habacuc dice, ¿por qué usas a gente mala para castigar al malo? Bueno, deja que abunde el pecado para que vean mi gracia, para que puedan humillarse y venir delante mío. Entender que yo quiero darles la salvación. A veces nosotros necesitamos, hermanos, ver el pecado para recién clamar a Dios. Y eso es lo que Habacuc estaba viendo. Seguimos en el libro de Habacuc. Y un detalle más, hermanos, en el verso 11. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza ¿a quién? A sus dioses, a su Dios. No solo son malos, sino idólatras, está diciendo Habacuc. Y creen que por su Dios están venciendo. Y mucha gente hace eso, ¿no? Mucha gente atribuye a sus dioses lo que Dios hace.
No saben que es Dios el que está en control. No saben que Dios le dio a Nabucodonosor esta nación, Israel. No es que Nabucodonosor era más grande que su ejército, era poderoso, sino que Dios había decidido entregar en sus manos a Israel. Y eso lo dice el libro de Daniel. Si tú lees el libro de Daniel, ahí lo dice claramente. Dios decidió entregar en sus manos. No es que él era poderoso, pero ellos atribuyen a sus dioses estas cosas. Dios está en control. Dios está en control. Hermanos, la pregunta de Habacuc nos lleva a un nivel en la cual debemos ser sabios y comprender que hay muchas cosas de Dios que no necesariamente se van a entender, se van a comprender. Hay cosas de Dios que son incomprensibles.